Déjeme leerle la porción que vamos a considerar en la mañana de hoy. Romanos 8 del 1 al 4. Dice así: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer porque era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su Hijo propio, a su propio Jesús en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Miren, aunque la Biblia es un libro que ofrece las buenas nuevas de salvación, la salvación del pecado, a su vez, yo no sé si usted se ha dado cuenta, la Biblia es un libro que presenta las malas noticias de la condenación del pecado. No existe otro libro o colección, mi amado hermano, de escritos antiguos o enseñanzas religiosas en la tierra que proclama de una manera tan completa y vívida la situación horrible en la que el hombre apartado de Dios se encuentra. La Biblia revela que desde la caída, en el principio, el ser humano ha nacido en un mundo caído y con una naturaleza pecaminosa. Lo dijo bien David en el Salmo número 51, si usted bien lo recuerda. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir esto? Él entendía que desde su nacimiento ya había en él una naturaleza pecaminosa. En la carta de Romanos ya hemos visto anteriormente cuando Pablo habló de esto. En el capítulo número 3, verso 23, él dijo allí: por cuanto todos pecaron y están destituidos o no alcanzan la gloria de Dios. Por cuanto, ¿cuántos pecaron? Por cuanto todos pecaron, todos pecaron. Ahora, debido a esa pecaminosidad natural e innata en el hombre, todos los hombres sin Cristo están bajo la condenación de Dios. Y son, como Pablo lo describe en el libro de Efesios, por naturaleza, hijos de ira. Esa es la realidad y la condición del hombre. El hombre no está solamente o simplemente influenciado por el pecado, sino que está completamente dominado por el pecado. Y nadie, absolutamente nadie, puede escapar del dominio del pecado por su propio esfuerzo. Ese ha sido el problema más grande que el hombre ha tenido siempre. Que ha tratado de resolver su problema de la condenación del pecado y de la condenación del mismo por sus propias fuerzas. El pecado es una enfermedad contaminante que corrompe a cada persona y degrada a cada individuo. Está, por así decirlo, un virus metido dentro de la composición espiritual y emocional y el alma y el corazón del hombre. El pecado roba la paz, la alegría del corazón y lo reemplaza con problemas y con dolor y con angustias. Se implanta en cada vida humana y su fuerza mortal trae una depravación universal que ningún hombre puede curar. El hombre no tiene la vacuna para el virus del pecado. No tiene. Nace con el virus y el hombre no puede hacer absolutamente nada para librarse de él. El pecado toma al hombre y lo pone bajo el poder de Satanás. Es lo que hace. Y el hombre está bajo el control de Satanás. Mira cómo lo pinta Pablo en Efesios 2:2. En los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo. Está hablando de la condición anterior de la iglesia de Éfeso. Antes de ustedes ser salvos, le dice, ustedes andaban según la corriente de este mundo. Mira lo que dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estábamos bajo el control del príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Nuestro enemigo, Satanás.
Jesucristo mismo declaró que Satanás es el padre espiritual de todo incrédulo. Si usted lee el capítulo número 8 de Juan, allí está Jesucristo teniendo una conversación con los judíos. Y Jesucristo le dice a ellos: ustedes quieren hacer las obras de vuestro padre. Y ellos, por supuestamente, defendiendo su legado y su herencia como judíos, dijeron: nosotros tenemos a un padre, nosotros somos hijos de Dios. Luego, más adelante, en el verso número 44 de Juan 8, Jesucristo le dice: soy de vuestro padre el diablo. ¿Tienen un padre? ¿Quién? Satanás. Porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Y esa es la condición. En ese verso tenemos la condición de cada hombre sin Cristo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Recuerdo en una ocasión una persona me decía que él creía que todos los hombres son hijos de Dios. Y yo le dije: bueno, ¿y qué haces con Juan 8:44? Donde Jesucristo le dijo a estos hombres: vuestro padre no es Dios, vuestro padre es Satanás. Porque esa es la condición, ¿verdad?, en la que se encuentra el hombre sin Cristo. Ahora, debido al pecado, toda la humanidad nace en la esclavitud del dolor, de la enfermedad y la muerte. En el libro de Job se explica de esta manera. Mira cómo dice Job 5:7. Porque el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso? Una chispa siempre vuela hacia arriba, ¿verdad? Y de la manera en que siempre la chispa vuela hacia arriba, el hombre siempre nace para la aflicción, lo que quiere decir. Debido al pecado, los hombres ahora caídos son herederos del juicio de Dios. Son herederos de la condenación. Su condición de pecado los condena. Y el pecador que vive despreocupado, separado de Dios, ignorando a Dios, viviendo como si no importa y como si nada le ha de pasar, lamentablemente y literalmente se encuentra colgando de un hilo fino sobre un abismo sin fondo. Y esa es la realidad de cada hombre. Debido al pecado hay una maldición en el alma del pecador, una maldición de condenación eterna. Mira cómo Jesucristo lo pintó en el libro de Juan capítulo 3, verso 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Lo veis? Ya ha sido condenado el que no cree. Ahora, para muchas personas esta idea de condenación es como algo difícil de procesar. Como que Dios es amor y Dios es la pelota de amor es Dios. ¿Cómo vamos a hablar de que Dios puede condenar a alguien? Tal persona no ha comprendido la naturaleza santa, perfecta de Dios y no ha entendido la realidad de que Dios está justificado en condenar al pecador. Por varias razones. Número uno, está justificado porque todos los hombres a través de su linaje de Adán comparten la culpa del pecado original y la depravación moral y espiritual que éste produce. En el capítulo número 5 de Romanos, allí Pablo claramente enseñó que por la transgresión de uno vino y entró el reino de la muerte y del pecado. ¿La transgresión de qué? La transgresión de Adán. Nos enseñó allí que en Adán todos mueren. ¿Por qué en Adán todos mueren? Porque nosotros estamos, por así decirlo, en la condición natural del hombre, todos representados en nuestra cabeza federal que es Adán. Y que Dios está justificado en condenar a los hombres porque hemos recibido del linaje de Adán el estado de caída, de condenación. Segundo, Dios está justificado en condenar al hombre pecador porque cada persona nace con una naturaleza maligna. Los deseos del corazón son constantemente hacia hacer el mal, dice la Escritura. Leas el capítulo número 6 de Génesis, y cuando Dios vio la condición del hombre que vivía en aquel tiempo, dice que el deseo del corazón del hombre era constantemente al hacer el mal. Y esa es la condición en la que los hombres nacen. Y tercero, Dios está justificado en condenar a los pecadores, no solamente por la herencia de Adán y la condición en la que nacen, sino también por las malas acciones y las malas obras que su naturaleza depravada inevitablemente produce.
el hombre en su condición natural, ¿qué va a hacer? No puede agradar a Dios. El hombre en la carne no puede agradar a Dios. Pablo claramente lo dijo en el capítulo 3 de Romanos, no hay ni uno bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, nadie, ni siquiera uno. El hombre en su estado natural no puede de ninguna manera agradar a Dios. Y por tal razón, Dios está justificado en condenar al hombre. Y aunque el hombre sufre en el momento presente una retribución de su pecado, ¿verdad? Es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que usted siembra, usted cosecha. Y tenemos aquí en la tierra, Dios ya ha puesto esa ley en su lugar y sufrimos retribución por nuestro pecado acá. Pero sabemos muy bien que Dios está guardando para el tiempo final un castigo, una condenación, una sentencia que vendrá. Mira cómo Pablo lo describe en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versos 7 y 9. Y daros, está hablando de cuando Cristo venga por nosotros, y dice que Él vendrá a darnos alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Mira aquí el verso 8 ahora. Dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esta es la realidad, mi amado hermano, en la que el hombre sin Cristo tendrá que algún día confrontar. Será confrontado con la realidad de que Cristo vendrá. Mira cómo dice, me encanta como Pablo dice, revelado del cielo con sus ángeles poderosos en llama de fuego. Cristo vendrá de una manera milagrosa, maravillosa, con todo poder, y se revelará al mundo entero y traerá y dará retribución a los que no conocen a Dios y no obedecen. Esta es la condición, mis amados, de cada individuo que ha nacido en el mundo. ¿Okay? Ahora, a la luz de esa condición, a la luz de esa realidad de que el hombre está en pecado y Dios condena el pecado, Pablo ahora aquí nos proclama en Romanos capítulo 1 la verdad más maravillosa, más gloriosa, más exaltada que nosotros podemos escuchar. Él proclama, mi amado hermano, a todos nosotros la emocionante promesa que llena el corazón de infinito consuelo, de infinita alegría y esperanza y gozo. Algunas personas han llamado a Romanos capítulo 8, verso 1, el verso más lleno de esperanza de la Escritura. No sé si usted lo vio ahí, pero Pablo dice, no hay condenación. Y en un segundo vamos a entrar a observar lo que eso quiere decir para nosotros. Ahora, yo les decía a ustedes, mis amados hermanos, que el libro, este capítulo 8 de Romanos, es el capítulo del Espíritu Santo. El capítulo del Espíritu Santo. Ven el título que le di al sermón de hoy, libertados por el Espíritu. La razón por la cual le di ese título es porque usted va a ver en esta porción que estamos considerando en esta mañana cómo es que Pablo nos presenta la realidad de que el Espíritu Santo nos liberta, nos libra. Uno de los puntos que yo hice en el sermón de la semana pasada fue acerca de la confusión que existe en relación con la obra del Espíritu Santo en la iglesia de hoy día. Muchas personas han llegado a asignarle al Espíritu Santo una serie de acciones y de obras y de enseñanzas que lamentablemente no van de acuerdo a la palabra y van en contra de la naturaleza del Espíritu Santo. Yo he llegado a la conclusión, mis amados hermanos, que las personas de la iglesia hoy día, muchas personas hoy día en la iglesia que más reclaman tener el poder y la presencia del Espíritu Santo en su vida, son realmente a veces los menos que comprenden la obra maravillosa y hermosa del Espíritu Santo en la vida del creyente.
Muchas personas dicen tener el poder del Espíritu Santo, pero no comprenden la obra del Espíritu Santo. No saben qué es lo que el Espíritu Santo realmente hace en nosotros. Yo les dije a ustedes la semana pasada que la obra de la salvación es una obra trinitaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada miembro de la Trinidad está envuelto y cumple una función crucial e indispensable en la salvación del creyente. ¿Ok? Si nosotros somos libertados a través de la cruz de Cristo, si somos libertados a través de la obra de Jesucristo, pero les dije a ustedes que es el Espíritu Santo el que aplica o hace esa libertad una realidad en nosotros. El Padre es el que ordena la salvación, el Hijo la consume o la realiza y el Espíritu Santo es el que la aplica o la hace una realidad en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo quien trae esa libertad a nosotros. E ignorar tal cosa, mi amado hermano, es insultar al Espíritu Santo. Muchas personas se han caído en el error ahora de interpretar esta libertad del Espíritu de manera errónea. Algunas personas hablan de libertad como si fuese licencia para hacer lo que queramos. Eso está error. Bien sabemos que el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, es el que nos santifica. Y la libertad que Él trae no es para yo hacer como me venga en gana. Su obra es una obra santificadora. Otras personas van al otro extremo y creen que la libertad del Espíritu Santo es sentir alguna emoción. Yo he estado en servicio que es dale libertad al Espíritu y cogen a la gente y la tiran al suelo. Dale libertad. Dale libertad. ¿Qué frase tan contradictoria es esta? Dale libertad al Espíritu, mi amado hermano. Es el Espíritu el que nos da libertad a nosotros. Pero muchas personas están confundidas con la obra del Espíritu Santo e interpretan que la libertad del Espíritu es sentir emociones y hacer cosas que no están en la Escritura. Permítame leerle una porción que yo creo que es clave. Esto es un pasaje complementario realmente a la enseñanza de hoy día. Se encuentra en 2 de Corintios capítulo 3, versos 11 al 18. Y allí Pablo nos habla acerca de esta realidad de que el Espíritu Santo trae libertad a nosotros. Permítame leerlo e ir explicando un par de puntos para que ustedes entiendan el contexto y así entiendan la aplicación. Dice 2 de Corintios 3, 11 al 18. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Está hablando Pablo aquí del contraste entre el antiguo y el nuevo pacto. Está hablando del contraste que existe ahora entre la ley y la gracia, por así decirlo. Teniendo, por tanto, tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció. Está hablando del pueblo de Israel. Usted sabe que Israel, cuando Moisés bajó del monte Sinaí, de estar en la presencia de Dios, dice la Escritura que su rostro brillaba. La gloria del Señor vino sobre él. Y dice que él se veló, él se cubrió su rostro para que Israel no le viera. Ahora, ¿cómo se aplica eso ahora en el contexto del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento? Pablo dice que el corazón de ellos se endureció. O sea, los israelitas, su corazón se entenebreció, porque hasta el día de hoy, dice ellos, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo por Cristo es quitado. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que todavía hoy están practicando el antiguo pacto, es como si tienen un velo puesto sobre sus ojos que no les permite todavía ver la gloria de Cristo. ¿Okay? Todavía están velados y su corazón está endurecido, porque es en Cristo que el velo es quitado. Y hasta el día de hoy, mira lo que dice, verso 15, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. O sea que leen la Escritura, leen la ley y no la comprenden porque tienen un velo puesto sobre sus corazones, están velados. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿Okay? Cuando la persona llega a Cristo, ese velo que cubría su corazón, sus ojos espirituales que estaban cegados, que no le permitía ver la Escritura de manera correcta en Cristo Jesús, ahora es quitado, totalmente quitado. El verso 17 es el verso clave. Ahora bien,
El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Usted lo ve ahí? Donde el Espíritu del Señor está, hay libertad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Libertad para hacer lo que yo quiera? No. ¿Libertad para hacer show de emoción y tomando silla? No, tampoco. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad para poder ver la gloria de Cristo. Es lo que está queriendo decir. Porque está diciendo que cuando ellos miran la Escritura no ven, no entienden. Pero cuando el Espíritu Santo llega, quita ahora el velo y trae una libertad para que podamos ver a Cristo Jesús en toda su gloria. El verso 18, mira cómo dice: pero nosotros todos con el rostro descubierto. Qué hermosa esa realidad. Tú y yo que estamos en Cristo no tenemos un velo puesto sobre nuestros ojos espirituales. Porque donde está el Espíritu hay libertad. Hemos sido librados ahora y tenemos esta libertad hermosa y preciosa. El velo ha sido quitado y dice Pablo, contemplando como un espejo la gloria del Señor. Estamos siendo transformados en la misma imagen de la gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Si usted ve ahí, entonces ahora Pablo dice, el Espíritu Santo trae libertad para que podamos ver la gloria de Cristo, y el Espíritu Santo trabaja en nosotros para santificarnos, para llevarnos en una transformación a la misma imagen de Cristo, dice ahí, de gloria en gloria por el poder del Espíritu. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Somos libertados por Él. Esta porción que voy a considerar ahora, vamos a ir al texto que vamos a Romanos capítulo 8. Por supuesto, tiene mucho más que hablarnos, mucho más que decirnos acerca de nuestra salvación, no solamente de la obra de libertad del Espíritu Santo. He escogido darle por título libertados por el Espíritu porque quiero hacer ese enfoque. Pero el capítulo comienza hablándonos acerca de la realidad de que nosotros hemos recibido una promesa de parte de Dios. ¿Cuál promesa? Que no hay condenación. Mira el texto. Por consiguiente, ahí Pablo comienza el texto diciendo por consiguiente. Eso hace referencia a todo lo que Pablo ha venido diciendo hasta ahora. Por eso, cuando la palabra dice por tal razón, por consiguiente, de tal manera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todas esas frases. Tiene que preguntarse, pero entonces, ¿de qué está hablando? Hacia atrás. Está haciendo una referencia a algo. Y yo creo que la manera más clara de interpretarlo es viendo hacia atrás hasta todos los capítulos desde el 1 hasta el 7. O sea que a la luz de lo dicho en todo esta epístola desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 se puede afirmar la realidad de que no hay condenación para nosotros. ¿Por qué? Bueno, ya usted vio en el capítulo número 5 que dijo que somos justificados. Pues por la fe tenemos paz para con Dios. Usted ha venido viendo cómo es que por fe somos hechos justos. Ahora hemos sido librados de la condenación del pecado. Hemos sido librados del dominio del poder del pecado. Hemos sido libertados del capítulo 7. Hemos sido libertados de la ley, de la tiranía de la ley. Ya no estamos casados a la ley, sino que estamos casados con Cristo. Y a la luz de todo eso podemos decir ahora, no hay condenación. Esta promesa, mi amado hermano, tiene una aplicación muy especial para todos nosotros. Nosotros sabemos que Dios castiga y que Dios condena el pecado. Ya lo hemos visto. Y aunque Pablo ya ha hablado de que hemos sido justificados y perdonados, quizás a alguien le quede en su mente la pregunta o la interrogante o la duda. ¿Qué pasará si cometo algún pecado? ¿Qué pasará si en un momento pienso o digo algo o hago algo que no le agrade a Dios? ¿Podrá ser que en el día final yo pase a estar de la columna de los justificados a la columna de los condenados? ¿Verdad? Esa pregunta es importante contestarla. ¿Será posible que quede un poquito de condenación todavía que nosotros podamos recibir? ¿Será posible? ¿Okay? La palabra aquí nos da a nosotros una respuesta contundente, precisa y clara. Es, por así decirlo, un argumento final. No da lugar no da lugar a dudas. Es una declaración que no puede ser refutada
No da lugar a refutación. Es absoluta e incambiable. No hay condenación. ¿Okay? Ahora, vamos a entender esa palabra condenación para que podamos entender el sentido con el cual Pablo la escribe. Aquí. Ustedes saben muy bien que en el sistema judicial, una condena, eso ocurre primeramente en la corte, ¿verdad? El criminal es llevado a la corte, supongamos que se le acusa de homicidio, se presentó la evidencia, se llevó el juicio, se defendió y se argumentó en contra, a favor, y al fin y al cabo se encuentra que la persona es culpable. Y en ese instante, cuando la persona es culpable, el juez le echa una condena sobre su vida. 20 años de cárcel, 50 años de cárcel. Lo declara culpable y lo condena a una sentencia. Ese es un aspecto de la condenación. El momento en que el juez condena a la persona en la corte, ¿verdad? Ahora, no es de eso que Pablo está hablando aquí. Porque ya nosotros hemos visto en el capítulo número 5 que dice que nosotros somos justificados por la fe, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya nosotros fuimos a la corte. Ya nosotros fuimos delante del juez. Y ya el juez nos declaró inocentes, no culpables, justificados. Ya fuimos librados, mi amado hermano. Allá en la corte, ya vieron nuestro récord y dijeron, Josué sí que tiene muchas a su contra, mira. Pero Cristo dijo, yo pago por él. Y como Cristo pagó, el juez dice, está libre. Y fuimos justificados. Ahora, el segundo aspecto de la palabra condenación tiene que ver con ahora el hecho o el acto de pagar la condena que se nos da en el juicio. El juez le dice al homicida, por ejemplo, 50 años de cárcel. Ahora, el otro lado de la moneda es que él tiene que ¿qué? Cumplir con la sentencia y recibir el castigo que se le dio en la corte. Y ahora la persona tiene que sufrir 50 años de cárcel o cadena perpetua o en algunos casos quizás la pena capital. Le quitan la vida. Eso puede ser que se dé. Es sufrir ahora el castigo de la condena que se le dio en la corte. Ahora, ¿por qué hago esta diferenciación? Porque lo que Pablo está hablándonos aquí es ese segundo sentido. ¿Ok? Que para el creyente no queda ahora castigo ninguno a cumplir. No queda para el creyente, mi amado hermano, ningún castigo que ha de recibir en el tiempo final. Ya no hay condenación para nosotros. Ya no tenemos que ir a pasar unos cuantos días en la cárcel para pagar algún precio. Aquí, no sé ustedes, pero la doctrina del purgatorio del catolicismo romano se cae completamente con este texto. Este texto toma esa doctrina, la hace triza, la destroza totalmente. Pues sabe que la doctrina del purgatorio enseña que pues, lo sacan de pena y lo llevan a gloria. Y usted tiene que ir al purgatorio allí a que lo limpie un poquito. Usted tiene que sufrir un poquito allí. Y entonces después que usted pase un tiempito allí siendo purgado, que eso por eso se llama purgatorio, porque le purgan todos los pecados que a usted le quedaba todavía. Y después que usted pase aquí y lo brillen un poco y lo limpien un poco, entonces lo llevan a la gloria. Eso no está en la Biblia, el número no está en la Biblia, y no hace sentido a la luz de lo que la Biblia enseña. Porque Pablo aquí ha declarado una realidad, mi amado hermano, que no hay condenación. No existe un castigo a pagar. No queda ahora, es que Dios me va a llevar allá al cuarto de atrás, me va a dar 3 nalgadas para entonces llevarme al cielo. No hay castigo para el creyente. Ya hemos sido librados de eso. ¿Ok? Esto es muy importante, mi amado hermano, especialmente a la luz de la realidad de que mientras que estamos con los pies en la tierra y todavía viviendo en este cuerpo corrupto, todavía queda pecado en nosotros. Eso lo vimos al final del capítulo número 7, ¿se recuerdan? Cuando Pablo ya hablaba de que todavía mi carne, dice él, mi carne no evita el bien.
Y si el pecado todavía está en nosotros y todavía tenemos un cuerpo corrupto en nuestra carne, todavía tenemos esa corrupción, quizás alguien diga, ay, ¿será quizás cuando llegue el momento final Dios tenga que darme 3 fuetazos bien dados para poder llevarme a la gloria? ¿Será que Dios terminaba condenándome? Quizás alguien dude de su salvación, quizás alguien dude de su estatus de justificación y digan, que Dios nos coja confesado. La frase que muchos usan. Mas la promesa de Dios es que no hay condenación. No tengo que temer. Si estoy en Cristo, no tengo que temer de que en el día final quizás yo no llegue. Ahora, ¿por qué no hay condenación? Vamos a examinar esta pregunta. ¿Por qué no hay condenación? Yo creo que es claro. Pablo dice ahí, no hay condenación ¿para quién? No es para todo el mundo. No es para todo el mundo. No hay condenación para los que están en Cristo. ¿Usted lo ve ahí? No hay condenación para los... ¿Por qué no hay condenación? Porque estamos en Cristo. ¿Ok? La clave de cada aspecto de la salvación está en la frase simple pero infinitamente profunda que dice en Cristo. Estamos en Cristo. Un cristiano es una persona que está en Cristo Jesús. Esa es la clave de nuestra salvación. Toda nuestra identidad está en Él. Permítame leerle Romanos 6, de 3 al 5. Romanos 6, 3 al 5 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Mira lo que dice, porque si hemos sido unidos a Él. Ser cristiano no es simplemente identificarse externamente con Cristo. Ser cristiano es ser parte de Cristo. Y no es simplemente estar unido a Él, sino que va más unido con Él, sino estar unido en Él. Estamos en Cristo. ¿Okay? ¿Saben que este es uno de los misterios más grandes de la Escritura? Estar en Cristo. Quizás no podemos entenderlo totalmente aquí en la tierra hasta que algún día nos encontremos cara a cara delante de la presencia del Señor en el cielo. Pero la Escritura nos da un poquito de luz para entender algo aunque sea. Sabemos que estamos en Cristo espiritualmente, en una unión divina y permanente. La vida de Cristo fluye a través de nosotros. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La vida de Cristo está en nosotros. Los creyentes también están en Cristo en un sentido vivo y partícipe. La Escritura enseña que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que cada uno de nosotros individualmente somos miembros de Él. 1 Corintios 12, 27 dice eso. En realidad somos parte de Él y la vida divina de Cristo late a través de nosotros. 1 Corintios 12, 13 dice, pues por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos, esclavos o libres, y se nos dio a todos beber del mismo espíritu. Estamos bautizados en un solo cuerpo y tenemos la misma vida, se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Okay? Así que ¿por qué es que no hay condenación? Porque estamos en Cristo. La primera razón que puedo darle, porque estamos en Cristo. Segunda, porque el Espíritu Santo nos ha libertado. El Espíritu Santo nos ha libertado. Y aquí es donde está el énfasis del título del mensaje. El verso número 2 dice así, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Al final del texto 1 se encuentra la frase, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso lo voy a saltar por hoy porque ahora, porque al final vuelve y se repite en el verso 4. Pero ¿por qué nosotros hemos sido librados de la condenación? Porque el Espíritu nos ha libertado. Nos ha libertado. Mira cómo dice ahí. Porque la ley
la ley del espíritu de vida, la ley del espíritu. Y luego dice la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Cuando nosotros escuchamos la palabra ley, por lo general pensamos en ¿qué? En el contexto bíblico pensamos en la ley mosaica, pensamos en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero eso no es lo que está queriendo decir aquí. ¿Saben que el universo físico está gobernado y regido por leyes o principios, verdad? Déjenme explicarle con un ejemplo. Todos nosotros conocemos, por buena experiencia, la ley de la gravedad. ¿Cuántos se han caído del piso alguna vez? Yo me he caído, ¿verdad? Pero con la próxima vez que usted se caiga al piso, culpe la gravedad. La gravedad es la fuerza magnética, por así decirlo, de la Tierra, que literalmente ala todo hacia el centro. Y sabe muy bien que por más liviano que sea algo, si no tiene ninguna resistencia, usted lo suelta y ¿qué hace? Cae. Si yo tomo un libro, una pelota en la mano, irá sin vacilación ninguna hacia el suelo. Nosotros no esperamos otra cosa, sabemos muy bien que es así. Ahora, en el universo espiritual hay una ley que evidencia que toda persona está o ha nacido en la raza de Adán porque tiene por naturaleza la inclinación al pecado. En este caso, cuando decimos la ley, por ejemplo, le decimos la ley de la gravedad, no estamos hablando de leyes en el sentido bíblico, por ejemplo. Estamos hablando de un principio que gobierna el universo. Eso en el caso físico. En el caso espiritual tenemos la realidad o el principio de que el hombre ha nacido bajo la naturaleza de pecado. Y debido a que el pecado trajo como consecuencia la muerte, esta ley o principio es denominado la ley del pecado y de la muerte. O sea que todos nosotros, todo hombre sin Cristo vive bajo el principio, bajo la potestad, bajo la ley del pecado y de la muerte. De la misma manera en que tú y yo vivimos bajo la ley de la gravedad. Es parte de nuestra experiencia. Usted no puede escapar de esa realidad. Todo lo que sube, ¿qué hace? Baja, todo se cae. La gravedad dicta tal cosa. Y usted y yo, todo hombre que ha nacido en esta tierra, ha nacido bajo la ley del pecado y de la muerte. Ahora, la gravedad no es una fuerza invencible. Puede ser vencida. Hace falta una fuerza más grande que la de la gravedad para que entonces pueda ser vencida. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han tomado un avión? ¿Y usted nunca se ha maravillado por la realidad de que no se cae? Usted está ahí en el aire a 30,000 pies de altura, volando a 500 y tantos de millas por hora de velocidad, flotando en el aire literalmente. Pero no es magia, es ciencia, es mecánica. Es que se ha podido calcular, los ingenieros de aviones han calculado cuál es la fuerza de la gravedad y cuánta fuerza se necesita para poder vencer la fuerza de la gravedad. Y a través de ahora de los propulsores de los aviones y del tamaño de las alas y todos los componentes del avión han logrado hacer que este avión de tantas toneladas de peso logre levantarse y venza la fuerza de la gravedad. Y por eso usted está en el aire. Se vence la fuerza de la gravedad a través de la fuerza más grande de los propulsores del avión, de los motores. Entre más grande, entre más lejos o más alto se quiera ir, más fuerte será la fuerza necesaria, ¿verdad? Nuestro cuerpo, estando dentro del avión ahora, que estaba anteriormente regido por la ley de la gravedad, vence la ley de la gravedad, porque cuando el avión arranca usted no se queda abajo, ¿verdad? Usted se va con el avión. Porque la fuerza de propulsión del avión lo levanta usted junto con él. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se aplica esto? El hombre sin Cristo está regido, vive bajo el dominio de la ley del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. No tiene forma de librarse. Su apego a las cosas de la tierra, a las cosas de abajo,
del pecado y de la muerte lo mantienen anclado con los pies en la tierra. La enseñanza aquí de Romanos 8 es que por la fe en Cristo Jesús nosotros fuimos colocados en Él. Fuimos colocados en Jesús, puestos en Él, y a través de Él ahora vencemos el principio del pecado y de la muerte. La ley que nos dominaba anteriormente ahora ya no nos domina. De la manera en que la gravedad es vencida a través de la propulsión del avión, la ley del pecado y de la muerte es vencida sobre todos aquellos que están en Cristo. Por así decirlo, nosotros nos montamos en Jesús y su poder es más grande que el poder de la ley del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte tiene mucho poder, pero Cristo tiene mucho más poder. De la manera en que un avión necesita una fuerza más grande que la gravedad para vencer la gravedad, se necesita una fuerza más grande que el pecado y la muerte para vencerlo. ¿Quién es ese? Nuestro Señor Jesús. Estando nosotros en Él, mi amado hermano, somos librados del pecado y de la muerte. Por así decirlo ahora, el Espíritu Santo es la fuerza mayor que nos eleva de nuestra condición de pecado y muerte. Note el texto una vez más. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu es la fuerza más grande que ahora viene y nos levanta de la condición de pecado y mortandad en que nos encontrábamos anteriormente sin Cristo Jesús. Él es la fuerza mayor que vence ahora. Es la ley mayor, es el principio mayor, más grande que la ley del pecado y de la muerte. Es la ley del Espíritu de vida de Cristo. Y por eso ahora nosotros hemos sido totalmente librados. Así que, ¿por qué no hay condenación? No hay condenación porque estamos en Cristo y porque el Espíritu Santo nos liberta. El Espíritu de vida de Cristo nos liberta del dominio de la muerte y del pecado. Ahora, ¿cómo es que somos librados? ¿Cómo es que somos librados? Quedan dos preguntas a contestar. ¿Cómo es que somos librados? La palabra aquí que podemos utilizar es sustitución. Verso número 3 nos identifica a nosotros la realidad, mi amado hermano, de que hemos sido librados a través de la obra de Cristo Jesús. Verso 3 dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne y de pecado. Como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne. La ley moral, aunque es buena, hemos visto anteriormente, Pablo dijo, la ley, el mandamiento es santo, es justo, es bueno, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Aunque la ley es buena en sí mismo o en sí misma, no tuvo el poder para poder ahora librar al hombre de la condición que heredó de Adán. No tenía poder ninguno para libertar al hombre del estado de condenación en que se encontraba. Por más buena que era la ley. Y la ley es buena, es perfecta, es santa, pero no tiene poder para libertar. El hombre está bajo el dominio de la ley del pecado y de la muerte, y la ley santa de Dios no tuvo, y aquí yo sé que puede haber una poca de confusión porque el verso 2 usa la palabra ley del Espíritu y la ley del pecado y de la muerte, y luego el verso 3 dice, porque la ley no pudo hacer. Hay que entender que allá está hablando del dominio del Espíritu, del dominio del pecado y de la muerte, y aquí en el verso 3 cuando dice, porque lo que la ley no pudo hacer, está hablando de la ley de Dios, la ley santa de Dios. ¿Por qué no pudo hacerlo? Mira lo que dice el verso 3, porque la carne es débil. La carne, es decir, la naturaleza pecaminosa, no podía por su debilidad cumplir la ley de Dios. O sea que la ley no pudo generar un principio que venciera la ley del pecado y de la muerte en el hombre. No pudo. Cuando la ley de Dios viene, lo que encuentra es que el hombre en su estado caído no puede cumplir con la ley de Dios. Ahora, Dios hizo lo que no podía hacer la ley. Lo que la ley no podía generar en el corazón del hombre, Dios ahora lo hace a través de su Hijo amado, enviando a su Hijo al mundo para que tomara la naturaleza humana
semejante a todos los hombres, por supuesto, excepto que no tenía pecado. Esa naturaleza humana que fue engendrada por el poder del Espíritu Santo allí en el vientre de María. Y ahora Jesús, tomando ahora la naturaleza del hombre en la carne, dice el verso 3 que Dios condenó al pecado en la carne. Esto es el pecado que actúa en la naturaleza humana. Cristo ahora no vino para distanciarse de la naturaleza humana, sino que vino para identificarse en la cruz con la naturaleza pecaminosa nuestra. Aunque Él vivió sin pecado, aunque Él vivió puro y santo, Él sufrió la consecuencia del pecado, aunque no cometió pecado. En 2 Corintios capítulo número 5, verso 21, el apóstol Pablo dice allí que al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. O sea que en su naturaleza humana, Él sufrió la consecuencia que nosotros merecíamos recibir. Él recibe el castigo que nosotros merecíamos recibir. ¿Okay? Este verso número 3, no sé si usted ve, es una declaración de la unión en Cristo, de su naturaleza divina y su naturaleza humana. Dice que Dios envió a su Hijo, está hablando de la naturaleza divina de Cristo Jesús. Y luego dice, en semejanza de carne de pecado, hablando de la naturaleza humana de Jesús. Por así decirlo, Jesucristo, hombre, o el Dios, hombre. Dios verdadero, hombre verdadero. Totalmente Dios, totalmente hombre. Y Dios allí en Él condenó el pecado, consumando el sacrificio por el cual nuestra naturaleza pecaminosa y los pecados cometidos pudieran ser juzgados. De una vez para siempre, Él en Cristo Jesús ofreció una ofrenda por el pecado y condenó el pecado en la carne, dice el verso ahí. Dios nos libra ahora de la condenación, del pecado y de la muerte, porque lo que la ley no pudo hacer, la ley no pudo generar en el hombre ahora una nueva criatura. La ley no pudo generar en el hombre ahora un corazón perfecto y santo. Por más que el hombre practicase la ley, por más que el hombre guardase la ley, por más que el hombre buscase separarse para Dios, el hombre no podía porque estaba en una condición de pecado. Lo que la ley no pudo hacer por su propia cuenta, Dios lo hizo a través de su Hijo. Envió a Jesús para que se ofreciese como ofrenda por el pecado, condenando el pecado de una vez y para siempre en el sacrificio que ofreció allí en la cruz. La última pregunta que quiero que consideremos: ¿cuál es el resultado de esta libertad? Tenemos un estatus de no condenación. ¿Por qué? Porque hemos sido librados, hemos sido libertados por el Espíritu. ¿Cómo es que fuimos librados por el Espíritu? Por la obra de Cristo. Recuerden lo que les dije anteriormente, que el Padre ordena, el Hijo realiza y el Espíritu es el que aplica la salvación, ¿verdad? Cristo consumió la salvación en la cruz, pero ¿quién es el que hace esa salvación a realidad en nosotros? ¿Quién es el que la aplica y la hace tangible en nuestras vidas? El Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el resultado de esta libertad? ¿Qué surge de esta acción? El verso 4 nos contesta tal cosa. Dice allí que para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice aquí que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Cuando Pablo dice eso, él no está hablando de la obra justificadora de la salvación, sino que está hablando de la obra santificadora que el Espíritu Santo tiene en nosotros. Está hablando de que ahora en nuestras vidas, habiendo ya sido justificados, ahora nosotros podamos cumplir la ley de Dios. Aparte de la obra del Espíritu Santo, entonces, la vida del creyente, nuestros esfuerzos humanos por cumplir la ley de Dios están contaminados, son simplemente inútiles, no tenemos fuerza ni poder ninguno para cumplir la ley de Dios. Por nuestra propia cuenta no podemos, pero ¿cómo podemos? A través del Espíritu Santo, el requisito de la ley se cumple en nosotros. Debido a que el cristiano ha sido limpiado del pecado y se le ha dado una naturaleza divina de parte de Dios, ahora el cristiano anhela y desea y quiere y busca vivir una vida de santidad. Dios nos libra
del pecado. Y no nos libra del pecado para que continuamos viviendo como querramos. Dios no libra al hombre del pecado para que el hombre haga lo que quiera o lo que le plazca al hombre. Dios libra al hombre del pecado para que el hombre haga lo que le plazca ¿a quién? A Dios. Dios no redime a los hombres para que puedan seguir pecando, sino para que puedan comenzar a vivir vidas rectamente delante de Dios. Ahora, teniendo el requisito de la ley cumplido en ellos. ¿Okay? Y muchas personas han confundido la libertad, como decía ahorita. Han confundido la gracia como con licencia para pecar. La libertad que recibimos, mi amado hermano, no es para nosotros ahora continuar actuando en nuestros pecados, sino para que el requisito de la ley se cumpla en nosotros. Nada más para que obedezcamos a Dios ahora en sus mandamientos. El pastor MacArthur escribe lo siguiente: debido a que ya no están bajo la ley, sino que ahora están bajo la gracia, algunos cristianos afirman que no importa lo que hagan, ya que nada de lo que pudieran haber hecho habría de salvarlos, así que nada de lo que hagan ahora ha de condenarlos. Pero el Espíritu Santo nunca podría incitar a un cristiano a pensar una declaración tan tonta e impía. El cristiano espiritual sabe que la ley de Dios es santa, es justa y buena, y que ha sido salvo para que se cumpla en él la santidad, la justicia y la bondad divina de su ley. Y ese es su deseo y esos son sus anhelos. ¿Ve? El creyente desea que la ley de Dios se cumpla ahora en él. Le dije cuando entré a discutir esta porción que Pablo no está hablando aquí de la obra justificadora, sino de la obra santificadora. ¿Qué quiero decir con eso? Que en el aspecto justificador, perdón, ya la ley ha sido cumplida en nosotros. Ya ha sido cumplida. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Y en Cristo la ley se cumple. Cristo guardó la ley perfectamente y su santidad es atribuida a mí. Su justicia es atribuida a mí. Eso es lo que los reformadores llamaban la justicia ajena. Porque es de Cristo, no nos pertenece a nosotros, nos da. Una justicia imputada que nos es puesta sobre nosotros. Su justicia es otorgada a nuestras vidas. Esa es la obra justificadora. Mas sin embargo, aquí el texto no está observando la obra justificadora, porque ya hemos hablado de la obra justificadora, sino que está hablando de la obra santificadora. Está hablando ahora de que ya estando en Cristo, ahora buscamos obedecer la ley. Por un lado, la ley ya está completa en nosotros. Cristo lo obedeció y ese cumplimiento de la ley en Cristo es atribuido a nosotros, fielmente y perfectamente. Pero por otro lado, y de manera práctica, ahora nosotros buscamos andar en obediencia a la ley. Esto nos lleva a la segunda parte del texto ahora, en donde dice allí que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El verso número 1 también usa esa misma fraseología. Dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta frase no es una advertencia, sino una declaración de una realidad que se aplica a todos los creyentes. Esto no es un mandato, no es un mandato aquí. Es una declaración de una realidad. El creyente que está en Cristo no está en la carne, no anda en la carne, ¿anda qué? En el Espíritu. Pablo explicará esto unos versos más adelante. Allá en el verso número 9, por ejemplo, él dirá que ninguna persona que pertenece a Cristo está sin el Espíritu Santo, porque nadie puede decir soy de Cristo y no tener al Espíritu de Cristo en él. Ser habitado entonces por el Espíritu Santo no es una marca de madurez o espiritualidad especial que solo algunos tienen. Ese es el error de algunas personas que creen que solamente algunos tienen el Espíritu, sino que es la marca. Es la marca de todo cristiano verdadero sin excepción ninguna. Todos los que están en Cristo están andando conforme al Espíritu o andan conforme al Espíritu. Claro, ¿lo hacemos perfectamente? No. Pero el patrón de nuestra vida es andar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra aquí andar se refiere a la forma habitual o inclinada de la vida, al estilo de vida del creyente. Una vez más, se refiere a la forma habitual de vida del creyente.
¿Qué es lo que describe a un creyente? ¿Cómo se ve un creyente verdadero y genuino en Cristo Jesús? Él no tiene una forma habitual andando en la carne, no. Él tiene una forma habitual andando ¿qué? En el Espíritu. ¿Ok? Entendamos algo. Que Dios ama. Dios ama la excelencia moral y espiritual, la santidad en nuestras vidas. Dios desea que nosotros, que hemos sido creados a la imagen de su Hijo Jesucristo, reflejemos esa imagen en nuestro diario vivir. Dios no quiere que solamente tengamos una justicia imputada, sino que tengamos también una justicia práctica. Que se manifieste, que la vivamos, que la veamos, que la experimentemos. Y esa es la justicia de la cual Pablo habla aquí. Es el gran deseo de Dios, mis amados hermanos. De que los creyentes vivan la justicia que Él les ha dado cuando Él los salva. Que vivan como sus hijos y ya no como hijos del mundo y como hijos de Satanás. La justicia posicional debe reflejarse en la justicia práctica. La justicia posicional que tengo una posición en Cristo de justificado debe ahora reflejarse en mi justicia práctica, en mi vida de diario vivir. Cristo no quiere una novia que sea solamente posicionalmente justa. Él quiere una novia que sea prácticamente justa como Él es justo. Y a través del Espíritu Santo habitando en nosotros, Él le da a los creyentes y nos otorga a cada uno de nosotros el deseo y la inclinación de ahora vivir andando en el Espíritu y no en la carne. ¿Ok? Concluyamos en esta mañana. Gocémonos en la hermosa realidad de que Dios nos ha dado el regalo más grande que podamos nosotros pedir. No hay condenación. No hay castigo que queda para nosotros llegar en el día final. ¿Por qué? Porque hemos sido libertados. Hemos sido libertados. Ya el dominio, el poder o la ley del pecado y de la muerte no tiene ahora control sobre nuestra vida, no tiene tiranía sobre nosotros, no ejercita autoridad sobre nosotros ya, porque una fuerza mayor a la fuerza del pecado y de la muerte ha sido ejercitada sobre nosotros, la fuerza del Espíritu de vida de Cristo Jesús, que a través de ahora esa obra perfecta de Cristo en la cruz nos libra total y completamente de la condenación. ¿Para qué? ¿Para que vivamos como querramos? ¿Para que pequemos a diestra y a siniestra? No, para que vivamos una vida guiados por el Espíritu Santo, andando en el Espíritu, no en la carne, y agradando a Dios en todo, haciendo ahora que el requisito de la ley se cumpla en nosotros por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso?